Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que estamos comenzando tenemos un tema muy interesante. Este tema se titula El ministerio del nuevo pacto. Un tema muy interesante. Y por cierto, feliz inicio de semana. Pero ahora vamos a ir al texto que hemos de memorizar durante esta semana, así que acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 8, en el verso número 10. Y nos dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Con este pensamiento, precisamente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos por la vida y la salud que nos permiten. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, pedimos que nos ayude en todas las cosas y lo que hemos de estudiar, queremos pedir que sea lo necesario para nuestra vida espiritual. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que nos acompañan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Y de qué estaremos hablando esta semana? Bueno, es lo que vamos a ver en el siguiente resumen de la lección de escuela sabática, el cual nos dice así, se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 389 y nos dice de esta manera: el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Entonces, en el nuevo pacto hay un perdón de los pecados y la gracia que renueva el corazón y lo pone en armonía con Dios. Bueno, de estas cosas vamos a estar hablando y aún de muchas más durante el estudio de la lección. Así que, sabiendo este resumen, vamos a ir al apartado para el día de hoy y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. El apartado se titula El Pacto Antiguo y la pregunta nos dice así: cuando se proclamaron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿qué promesa hizo el pueblo de Israel? Eso es, recuerda, el pueblo sale de Egipto y ahora se hace la proclamación de los 10 mandamientos en el Sinaí. El pueblo los escucha y después hacen cierta promesa. ¿Pero cuál es esa promesa? Vamos a investigar esto en la palabra de Dios, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, y allí vamos a leer el verso número 8. Leamos como dice allí. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. La Biblia nos dice entonces que el pueblo prometió hacer todo lo que Jehová había dicho con relación a la ley de Dios. Y entonces Moisés refirió estas palabras para Dios. Pero no es todo. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos aquí al mismo libro de Éxodo, pero vamos a leer el capítulo 24, el verso número 7. Y ahí leemos así: tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. La Biblia nos dice que cuando se fue proclamada esta ley, se escribió también después un libro que se llamaba el libro del pacto, y ellos dijeron que harían todo lo que se les había dicho y que ellos obedecerían. En este asunto ellos se estaban prometiendo a Dios que ellos iban a cumplir lo que estaba escrito, lo que se les había transmitido, y que además obedecerían todas esas cosas. Muy bien. Ahora tratemos de entender aquí qué es lo que estaban haciendo ellos. Estaban comprometiéndose a servir y obedecer a Dios en relación a las cosas que Dios les había mandado. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco más y veamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 388 y nos dice así: los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón,
y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel se precipitó. Ellos pensaban que podían cumplir todas las cosas que se les habían mandado hacer, y ahora ellos decían: bueno, vamos a obedecer y vamos a hacer todo lo que se nos ha dicho. Pero ellos no podían hacer eso sin Jesús. Con Jesús lo podían hacer, pero sin Él no. ¿Te das cuenta? Vamos a ver qué más. Ahora vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuáles fueron los términos del pacto establecido en el Sinaí? Esto es, un pacto tiene ciertas cláusulas, pero ¿cuáles fueron los términos de este pacto? ¿En qué términos ellos estaban aceptando lo que estaban aceptando? Vamos a tratar de entender esto, y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 20, y allí vamos a leer el verso número 11. Mira cómo dice: les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. La Biblia dice que cuando cumplen los mandamientos y las leyes que Dios les estaba dando, este es el término, tendrían vida si es que los cumplían, si es que los observaban, si es que los vivían de esta manera. Eso que nos dice la Biblia, ¿te das cuenta? El término era: obedece para que tengas vida, y no cualquier vida, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a tratar de entender un poco más y vamos a ir a este otro siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, y allí vamos a leer el verso 26. Maldito el que no mantenga las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá: amén. La Biblia dice que la cláusula era que tenían que obedecer o no vivirían. Una cláusula un poco rigurosa, así parece, ¿cierto? Pero ellos dijeron: nosotros vamos a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Nosotros vamos a obedecer todo lo que Dios ha dicho. Pero si no obedecían, había una cláusula. ¿Te das cuenta? Esto es muy interesante saber que ellos se apresuraron a contestar. Se apresuraron a decir que iban a hacer las cosas, que iban a vivir estas cosas. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Dónde escribió Dios los 10 mandamientos, y por qué el pueblo no pudo cumplir su promesa? Entonces Dios les dijo: bueno, les voy a dar mis mandamientos, mis leyes, mis ordenanzas, mis estatutos. Y ellos dijeron: vamos a obedecer todo lo que tú quieras. Pero ¿dónde escribió Dios esos mandamientos, y por qué el pueblo no pudo obedecer o cumplir lo que habían prometido? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos hable una vez más, así que vamos a ir a este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso número 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La Biblia nos dice que Dios le entrega en el monte de Sinaí 2 tablas de piedra, en que fue escrita la ley en aquel entonces, en tablas de piedra escritas por el mismo Dios. Pero ¿qué más? Vamos a tratar de entender, así que vamos a leer otro texto en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, y allí vamos a leer el verso número 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Dice de esta manera: por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La Biblia nos dice entonces que ellos trataron de establecer su propia justicia y no pudieron obedecer a Dios. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto terrible. Ellos, queriendo establecer lo que ellos podían hacer y no lo que Dios quería hacer en ellos, no pudieron obedecer a Dios.
Entonces ya sabemos ahora, fue escrita en tablas de piedra, pero ¿por qué no pudieron cumplir con las cosas que estaban escritas ahí? Porque ellos querían hacerlo por su propia fuerza. Pero vamos a ver más todavía, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 30 al verso 32. Y ahí leemos así. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. La Biblia dice que el pueblo buscó su propia justicia. Muy bien. Estableció su propia justicia y no pudieron observar. No pudieron vivir. Muy bien. Porque esto se tiene que seguir por la fe. Y ellos seguían estas cosas por las obras. Pensaban que ellos haciendo las cosas podían alcanzar la misericordia de Dios, pero no es así. Muy bien. Pero vamos a continuar, vamos a ver ahora cómo nos narra este párrafo, este evento. Leamos aquí en los Hechos de los Apóstoles, en la página número 13, en la cual nos dice de esta manera. Sacerdotes y gobernantes consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. Así que entonces sacerdotes, gobernantes, todos creían en su propia justicia, creían que eran buenos por sí mismos y no permitían que nada se estableciera para que cambiaran ellos un poco. Nada. Entonces la justicia de Jesús no se podía establecer, sino que ellos tenían la suya propia. Muy bien. Así que ahora ya lo sabemos. ¿Por qué no alcanzaron la justicia? Porque ellos no iban por la fe, pero iban por las obras. Muy bien. Y eso puede ocurrir con nosotros también. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. Ayúdenos para que podamos por la fe creer las cosas que hemos aprendido. Quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.